los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración o un triunfo acotado del no sobre el sí en el referéndum del domingo tendrá un fuerte impacto negativo en la interna de la coalición de gobierno, según coinciden los analistas. El presidente reconoció ayer en conferencia que le será muy difícil gobernar si cae parte de la norma, en la cual dijo está articulado todo su programa de gobierno. Desde la oposición se cuestionó el involucramiento institucional del primer mandatario en la campaña por el riesgo de polarización que implica esto. El exmandatario José Mujica, por ejemplo, destacó que ningún presidente lo hizo antes ni en temas más grandes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a MBD Noticias. Tenemos un mediodía con cielo cubierto a esta hora, algo nuboso, 19 grados y un anuncio de Inumet de posibilidad de precipitaciones aisladas hacia la tarde y noche, donde también por allí se habla de algunas precipitaciones. Como decíamos, insistimos en esto porque hoy tenemos una ocasión muy especial con el partido de la selección uruguaya. A esta hora estamos viendo las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo por trabajos de saneamiento. Está cortada Rivera hacia el este entre Gabriel Pereira y Jambí. Hay un desvío. Tienen que tomar por Pereira, Edo, Maquichen. Esto va a ser hasta las 4 de la tarde. Y en Avenida Italia y Matías Abacú, hace un ratito hubo un accidente de tránsito. A esta hora hay un carril obstruido hacia el centro. Está trabajando allí personal inspectivo de la Intendencia de Montevideo. Ahora compartimos los principales titulares. Informe técnico de Ursea y ANCAP sugiere nuevo aumento de combustible según el método de precios de paridad de importación fijado por la LUC. Encuesta de la Usina de Percepción Ciudadana otorga empate técnico en 43% entre el no y el sí, con un 10% de personas que todavía no definió su voto. Funcionarios y funcionarias de Casa de Galicia se reúnen mañana en asamblea para rechazar propuestas del Poder Ejecutivo sobre su futuro laboral. Diputado ultraderechista de España ataca a la directora uruguaya de teatro Marianela Morena por su versión de la obra Fuente Ovejuna de Lope de Vega. Con retransmisión de TV Ciudad desde las 20:15, la selección uruguaya de fútbol se enfrenta a Perú y podría lograr su pasaporte al Mundial de Qatar. Vamos a recibir al primer móvil del mediodía, es el caso de Mauricio Pérez. ¿Dónde estás, Mauricio? ¿Cómo estás? Bienvenido, adelante. Buen mediodía, Rosina. Nosotros nos encontramos acá en Patio Manuimbí, acá en Peatonal Sarandí, en la zona del municipio B, donde se está realizando una jornada de concientización en relación al Día Mundial de la Tuberculosis, que se celebra a partir de lo que es el descubrimiento en 1882 de la bacteria que produce esta enfermedad. En instantes estamos ampliando la información. Muy bien, te esperamos. El otro móvil está a cargo de Luca Veloz. ¿Dónde estás, Luca? ¿Cómo estás? Bienvenido. Adelante. Buen mediodía, Rosina. A horas de que comience la veda de cara al referéndum del próximo 27, domingo 27, estamos relevando las opiniones sobre la intervención del presidente de la República, Lacalle Pou, ayer en esta conferencia de prensa, y en minutos nada más vamos a estar conversando con el senador Alejandro Pacha Sánchez. Muy bien, muchas gracias. El Poder Ejecutivo va a definir tras el referéndum del domingo qué hacer con el precio del combustible en abril. Informes de la Ursea y de ANCAP aventuran un incremento, pero se desconoce todavía el monto. El artículo 235 de la LUC, uno de los 135 sometidos a referéndum, establece que el Poder Ejecutivo aprobará el precio de venta de los diferentes combustibles previo informe preceptivo de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua y de ANCAP.
En este sentido, la URSEA ultima los detalles del informe técnico del precio de paridad de importación que será entregado mañana, pero recién será analizado por el directorio el lunes 28, dijeron fuentes del organismo a MBD Noticias. Según las fuentes, es probable que este informe proponga un aumento de todos los combustibles, ya que en marzo el precio promedio del petróleo se ubicó entre los 100 y 120 dólares por barril, un valor superior al precio de referencia de febrero. A su vez, ANCAP también planteará un escenario de suba del precio de los combustibles. Pese a estos informes técnicos, la definición sobre el eventual aumento es potestad del Poder Ejecutivo, que en los últimos meses se apartó de las propuestas planteadas por el informe de paridad de importación de la URSEA. El último incremento vigente desde el 1 de marzo fue de 2%. Y el presidente Luis Lacalle Pou cerró la campaña por el no a derogar la ley de urgente consideración. En conferencia de prensa anoche aseguró allí que la vigencia de la ley no trajo ningún perjuicio y que si caen los 135 artículos le va a ser muy difícil gobernar. No es lo mismo gobernar con estos 135 artículos que sin estos 135 artículos. Obviamente no es lo mismo. Hoy hace 1 año, 8 meses y 14 días que la LUC está vigente, que está entre nosotros, ya es derecho positivo, ya nos regula. Y los perjuicios que se anunciaban de manera grandilocuente, con bombos y platillos, no han sucedido. Y durante la etapa de preguntas, el presidente reconoció que el referéndum es un mecanismo válido, pensado como una válvula para que el pueblo se exprese. La importancia que los ciudadanos le dieron con las firmas. Es un resorte constitucional, son institutos de democracia directa, son esas válvulas de escape que el constituyente le da al pueblo, ¿no? Esa reminiscencia de democracia directa, que es decir, bueno, esta ley, tal porcentaje de los ciudadanos entiende que se tiene que ser sometida a la ciudadanía, al electorado. Yo no sé cuánto interés despertó realmente, depende de la encuesta que lea, a algunos le importa, a otros no le importa, obviamente hay cascos militantes que están. Mi sensación, pero me puedo equivocar, es que hay una mayoría silenciosa del país que quiere que las cosas se hagan, que quiere que se cumpla un programa de gobierno, que no quiere atrasar o volver atrás en algunos temas. Esa es mi sensación, pero el domingo de noche lo vamos a ver. Y la senadora Frente Amplista Lilian Quechicham dijo que lo del presidente de la República fue una conferencia cadena donde dio alguna información no demasiado correcta en algunos temas como por ejemplo adopciones, colonización y combustibles. Yo creo que se desinformó mucho en esa conferencia cadena. Hubo algunos temas desde nuestro punto de vista muy sensibles y que la campaña no ha tenido en el centro de la escena, por ejemplo, el tema de las adopciones. Nosotros lo hemos planteado insistentemente, en el que realmente la información que dio el presidente no es una información veraz. El presidente habló de los plazos para adoptar, cosa que todos estamos de acuerdo y que todos los partidos políticos levantamos nuestra mano en el Parlamento y que no está sometida a referéndum. Entonces es un error bastante grueso confundir a la gente pensando que la gente que va a votar porque los plazos de las adopciones sean más largos. Eso no está en discusión. Nos parece que fue una cadena conferencia que no informó y en algunos casos les diría hasta desinformó. Y para el politólogo Eduardo Botinelli, el resultado del referéndum va a tener varias lecturas políticas más allá de quien gane en un escenario complejo, especialmente hacia la interna de la coalición multicolor. Hay que mirar un poco dos elementos. Una cosa es el sí contra el no, ¿no? Que es un dato en sí mismo. El sí, el primer dato es si el sí pasa la mitad de los votos válidos. El segundo es cómo salen papeleta contra papeleta, porque puede darse que el no alcance más de la mitad de los votos, el sí tampoco, y la diferencia, el mantenimiento de la ley, sean los votos en blanco. O sea, políticamente son escenarios distintos. Entonces, ¿qué es lo que van marcando las encuestas?
en general, si nosotros miramos, bueno, hay una ventaja para el no, que no es absolutamente concluyente, que además las encuestas de Factum es 2 semanas antes de las elecciones, claro. Las otras encuestas es del acto electoral, las otras son 1 semana antes, y sabemos por experiencias propias de lo que pasó en la segunda vuelta, pero también por lo que está pasando en el mundo entero, que cada vez es más la gente que cambia su voto o decide su voto sobre la última semana. Y según el último sondeo de la Oficina de Percepción Ciudadana, presentada ayer por la politóloga Marcela Yenk, en la edición central de MBD Noticias, hay un empate técnico entre el sí y el no. Lo que vemos acá en tonos de rosado son las personas que dijeron que van a votar el sí. Con firmeza un 39% dijo que iba a votar por la opción del sí. Y además, cuando repreguntamos a los indecisos y a las indecisas, que como sabemos es un número muy abultado aún, hay un 4% que también se vuelca hacia la opción del sí. ¿Bien? Cuando miramos lo que sucede con el no, vemos que un 36% de personas dice que firmemente va a apoyar esta opción, y cuando repreguntamos a las personas indecisas, otro 7% se inclina débilmente también por esta opción, ¿no? Por eso es que sumando ese 36 y ese 7 y ese 4 y ese 39, tenemos 43 y 43 para las dos opciones. Por eso es que estamos hablando de que se trata de un empate técnico, ¿bien? Pero además, ¿cuáles son los otros elementos que tenemos que considerar? Bueno, los porcentajes pequeños pero muy significativos en este escenario sobre voto anulado y voto en blanco. El voto anulado, recordemos que no acumula para ninguna de las dos opciones, pero el voto en blanco sí. En este caso se suma para el no. Y por eso es que si sumamos este 2% a este 43%, tenemos un 45% que estaría acumulando para la opción del no, que en este caso entonces estaría superando levemente a la opción del sí. ¿Pero por qué decimos que es un final abierto? Justamente porque todavía tenemos un 10% de personas que no se deciden por una u otra opción. El ex senador y líder del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, argumentó junto a otros referentes de la coalición de gobierno a favor de mantener la LUC durante un desayuno de la Asociación de Dirigentes de Marketing esta mañana. No son solo un conjunto limitado de normas, hay mucho más en juego. Las normas de seguridad que aparecen en la ley son justamente el rescate del orden público, en el cual el Frente Amplio pagó tributo a una concepción ideológica. Es preciso entender eso, que su actuación en esta materia no fue el resultado de una casualidad, sino de una visión errada de la sociedad, en la convicción de que en el delito la responsabilidad era toda de la sociedad. Y como consecuencia, la política no tendría que ser defender a la sociedad, sino apenas buscar las garantías del delincuente, garantías que naturalmente nuestra Constitución democrática asegura y seguirá asegurando. Pero en ese equilibrio entre los derechos ante quien agrede y los derechos de una sociedad a ser defendida de la agresión. Y el ex senador José Mujica cuestionó la participación del presidente Luis Lacalle Pou como jefe de campaña del no por el riesgo de polarización social que esto implica. No está dentro de las tradiciones políticas del país. Diversos presidentes soportaron plebiscitos, nunca salieron. El padre de él, por ejemplo, nada más ni nada menos que por las empresas públicas, y no salió. Sanguinetti, la ley de caducidad, cosa gruesa y dura. Nunca salió un presidente en el país. Es la primera vez. Ojalá que sea la última. Yo lo digo como un tono general, que uno puede tener mucho convencimiento y pasión, pero a mí me preocupa de que el Uruguay no se argentinice, de que desemboquemos en dos polos y donde para uno todo es
blanco y para el otro todo es negro. No es así. Bien, volvemos al móvil con Luca Velosa. Adelante, Luca. Lo adelantábamos, Rosina, estamos con el senador Alejandro Sánchez. Bueno, ¿cuál fue el tenor de la intervención del presidente Lacalle Pou ayer en esta conferencia? Bueno, a mí me dejó un gusto bastante a poco, ¿no? Porque en definitiva el presidente de la República hizo una conferencia de prensa mucho más larga que la que pudimos hacer nosotros, lo del sí, pero dejó afuera uno de los temas más importantes, que es el aumento de los combustibles. Un tema que el presidente lo tuvo en primer orden de su agenda cuando era candidato a la presidencia. Repitió y se aburrió de repetir que si ganaba bajaba los combustibles y ahora han subido y eso llevó a que subieran todos los precios de la economía y de ese tema no habló. Pero además insistió con una mentira, porque el referéndum no versa sobre el achicamiento de plazos para las adopciones, porque ese artículo no está en el referéndum. Ese artículo lo votamos todos los partidos políticos y no está en el referéndum. Lo que está en el referéndum es que quien tiene que resolver si una familia puede ser adoptante o no, tienen que ser los servicios técnicos del INAU y no un juez. Así que en ese sentido me parece que las ausencias en la intervención de ayer del presidente hablan a las claras de que este referéndum no es a favor de las grandes mayorías y que por tanto necesitamos votar con sí el domingo. El presidente insistió con el respaldo de la policía. Sí, lo que tiene que tener claro la policía, el presidente hizo referencia a los hombres y mujeres de azul que salen todos los días a cuidarnos. Bueno, esos hombres y esas mujeres de azul tienen que tener la absoluta tranquilidad de que si gana el sí, el lunes todo el sistema político los estará respaldando para que prevengan, para que repriman el delito cuando se comete, si lo hacen en el marco de la ley y los buenos procedimientos policiales. Eso no está en discusión. Lo que es, en definitiva, sí, no darle apoyo a la policía es lo que hizo este gobierno, que es bajarle el sueldo o recortar el 50% del equipamiento policial. De todas maneras, los sindicatos policiales parecen estar alineados. Bueno, no siempre es así. He escuchado al sindicato de policía de Maldonado decir que el ministro no está en condiciones de estar en el cargo, ¿no? Entonces, a mí me parece que yo me pregunto, los policías saben que ¿cómo alguien puede pensar que se valora su trabajo si le pagan menos? Yo creo que hay una inmensa cantidad de policías que son conscientes de que aquí no se los está respaldando y que además se los está utilizando políticamente. Estamos a horas de la veda. Se llega, hay un empate técnico, dicen los politólogos. Bueno, empatamos un partido a base de militancia, de esfuerzo y de argumentos. Porque acá lo que ha habido de parte de la campaña del sí son argumentos e información. Yo creo que tenemos estos días que nos quedan para seguir conversando con la gente y estoy seguro de que el pueblo uruguayo va a votar por el sí para quitar estos artículos tan malos y tan complicados y en todo caso abrir una mesa de diálogo y de acciones tendientes a resolver los problemas de la vivienda, los problemas de los precios y los problemas de los salarios. Al senador Alejandro Sánchez, muchísimas gracias. Rosina, nos quedamos aquí trabajando para el Central. Muy bien, muchas gracias, Luca. Y ahora vamos a recibir a Mauricio Pérez, que también está en un móvil, nos hacía un adelanto hace unos minutos. Adelante, Mauricio. Así es, Rosina, como decíamos, se celebra el Día Mundial de la Tuberculosis, una enfermedad que en el año 2021 registró 951 casos aquí en Uruguay para una incidencia de 27 casos cada 100.000 habitantes, lo que ubica a Uruguay como un país de incidencia media en esta enfermedad. Acá en Patio Manumbí se está realizando una actividad de prevención, de concientización sobre lo que es esta enfermedad y estamos con Andrea Vilarino, docente, investigadora de la Facultad de Ciencias, para consultarla sobre cómo es esta actividad, qué se busca con esta actividad. Bueno, es una actividad que organizamos con un colectivo de investigadores y también de dibujantes y comunicadores en lo que es ciencias, que es el grupo de comibacterias del Clemente Estable. Y bueno, lo que tratamos es en un lenguaje didáctico, o sea, es a través de un cómic, sensibilizar sobre la situación de la tuberculosis a nivel mundial, porque es como una enfermedad que la gente piensa que ya fue erradicada y en realidad no es así. Hace más de 20 años que mata más de 1,5 millones de personas, o sea que si hacemos la cuenta, se está llevando a muchas personas. Uruguay justamente está en una situación que antes era un país de incidencia baja y desde el 2006 la cantidad de casos cada 100.000 habitantes ha ido en aumento y hoy se sitúa, como tú bien dijiste, en los países de incidencia media, o sea que es necesario llegar a la población a decir que es una pandemia que no se ve, pero que hay que tratarla de forma adecuada y prevenirla, y lo importante es la información a la gente, o sea que lo que nosotros hicimos es aprovechar la huerta del Patio Manumbí, que es una huerta comunitaria, de la cual yo también pertenezco, y traer este tipo de actividades de
divulgación científica a los vecinos de la Ciudad Vieja y generar material que después pueda ser usado en el resto del país, y porque son paneles móviles que pueden ir migrando por la ciudad. Una importancia también de la prevención, de la vacuna, de los cuidados y de mantener la prevención para quienes tuvieron la enfermedad. Sí, en realidad, por ejemplo, para prevenirla, lo mejor, bueno, buena alimentación, o sea que justamente es una enfermedad que ataca sobre todo poblaciones que tienen problemas nutricionales, o sea que si vemos en Uruguay los barrios con mayor incidencia son los de contexto socioeconómico más complicados. Es necesario tener una buena alimentación, o sea, ¿no? Mantener un sistema inmune bien que nos defienda. Obviamente si uno siente los síntomas, ir inmediatamente al médico. Son síntomas que es tos por no más de 2 semanas, una tos no seca, más bien una tos con expectoración, fiebre, escalofríos, bajo peso, cansancio. Hay que consultar porque el diagnóstico temprano es la prevención mayor. Y después, bueno, si nos enfermamos aún así de tuberculosis, hay un tratamiento efectivo. El problema es que el tratamiento es muy largo, entonces la gente abandona el tratamiento y es importante que no lo abandone porque ahí justamente empiezan a aparecer cepas resistentes a los antibióticos y bueno, eso es lo que precisamos, que no se abandone. Andrea Vilarino, docente de la Facultad de Ciencias, gracias por estos minutos con MBD Noticias. Rosina, volvemos con ustedes. Muchas gracias, Mauricio. Y nosotros nos vamos a una breve pausa con las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo. Estamos viendo ahí la esquina de Rivera y Luis Alberto de Herrera. El gremio de funcionarios y funcionarias no médicos de Casa de Galicia se va a reunir mañana para analizar en asamblea la última propuesta del gobierno recibida en la DINATRA y considerada insuficiente porque implica una rebaja salarial y no se les reconoce la antigüedad. Nos propusieron al principio 18 trabajadores en 1.000 socios, allá nos propusieron 20 en 1.000, pero hay una clara rebaja salarial porque no quieren reconocer la antigüedad de los compañeros. Si bien sabemos que es una relación laboral nueva, nosotros pedimos que se reconozca a sí mismo la antigüedad. Ellos no quieren reconocer la antigüedad y nosotros no vamos a aceptar una rebaja salarial porque no es justo para los trabajadores. Otro de los temas que le planteamos al Ejecutivo fue que el seguro de paro es un 50%, a eso le descontás los descuentos legales y nos quedaría un 28% a cobrar al trabajador. Para eso es un disparate para el trabajador, ¿no? Digo, ¿quién va a vivir con un 30% de su sueldo? Y bueno, eso fue lo que nos insistieron traer para presentar en asamblea. Vamos a decir que son 1.100 trabajadores y con esta propuesta 740 retomarían la actividad de forma inmediata, mientras que el resto iría a una lista de espera, según nos informaba Lorena Herrera, que es de la directiva de la Asociación de Funcionarios de Casa de Galicia. Y vamos a ir a otros temas. La Universidad de la República, la Intendencia de Montevideo y el Ministerio de Salud Pública desarrollan 2 jornadas de vacunación contra el COVID-19 en la explanada de la Facultad de Derecho, sin agenda y para todo público, pero con el objetivo de llegar al 30% de estudiantes que no se agendó para la tercera dosis. Una iniciativa que además se enmarca en una estrategia que comenzó a diseñar la Universidad de la República en enero, que presuponía volver a la presencialidad. Ahora, un componente importante que en enero detectamos era que una proporción relevante de los estudiantes entre 18 y 22 años todavía no tenían por lo menos una segunda dosis de la vacuna. Y eso, en algún sentido, constituye un riesgo a la vuelta a clases, a la vuelta a la presencialidad, como lo entendemos en la Universidad de la República, o sea, encuentros masivos en los edificios universitarios. Y va en el encuentro de lo que estamos haciendo los uruguayos y todas las instituciones, es intentar salir de estas circunstancias que estamos atravesando, estos espacios
de convivencia que estamos recuperando a partir de políticas públicas. Y la vacunación, vaya a ser una política pública en Uruguay de hace mucho tiempo atrás. Claramente es un espacio abierto, como fue cualquier otro espacio de vacunatorio móvil. En este espacio abierto vamos a dar primera, segunda y tercera dosis de Pfizer. Eso es muy importante si quiero iniciar mi esquema o si lo quiero completar. Y sobre todo está apuntado este recorrido a los estudiantes universitarios y a los funcionarios y funcionarias de la Universidad de la República y docentes que, bueno, tengan que completar ese esquema de vacunación pensando en que todavía hay un porcentaje importante de población adulta que le falta esa tercera dosis. El vacunatorio móvil estará este jueves y viernes en la explanada de la Facultad de Derecho y a partir del miércoles 30 de marzo y hasta el jueves 7 de abril se hará presente frente a otras facultades de la UDELAR. Otros temas, TV Ciudad participó de una teleconferencia con Abdulrazak Gurnah, que es el Premio Nobel de Literatura 2021. Dijo que no le sorprende que los europeos sientan más simpatía por los refugiados ucranianos porque los consideran sus vecinos, pero que la reticencia a recibir refugiados de países del sur muestra un cierto racismo. El escritor nació en Tanzania y reside en Inglaterra desde hace décadas, a donde llegó con 18 años justamente como refugiado. No resulta nada sorprendente que los países europeos muestren más simpatía por los ucranianos. Son sus vecinos, algunos son incluso gente de la misma familia. Al menos en algunas zonas de Alemania o de Rumanía es así. Hay otra parte de la familia que vive en Ucrania o en Europa. Y no es sorprendente pues que haya una mayor simpatía, como digo, por la familia, por los vecinos, etcétera, etcétera. Pero es triste. Aunque no sea sorprendente, es triste que este tipo de hospitalidad, este tipo de preocupación humana no siempre se extienda también a los afganos, a los sirios o a los iraquíes que aparecieron en la frontera entre Polonia y Bielorrusia, que no solamente fueron devueltos y después de estar expuestos allí a la intemperie en pleno invierno. Gurnah dijo que la literatura y la escritura en general no pueden intervenir contra los tiranos a través de la fuerza, pero sí de otras formas. Lo que sí puede hacer la literatura es informarnos a nosotros, al resto de nosotros, no a los tiranos, pero sí al resto, informarnos para impedir o para que no permitamos que los tiranos abusen de nosotros y nos presionen tanto. Nos vamos, los esperamos en la edición central a las 19 horas y como siempre lo hacemos, nos vamos en compañía de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo, que ahora están allí en Carlos María Ramírez y Egipto. Nos vamos con esas imágenes, que pasen bien hasta mañana.